Bienvenidos a Voces que Transforman, el espacio donde la historia de un alma puede resonar con muchas otras. Hola, yo soy Marta Gutiérrez y como cada lunes en Voces que Transforman, abrimos un espacio para una nueva historia que inspira y enciende el alma. Desde Venezuela, hoy nos acompaña una mujer súper poderosa, clara y luminosa. Lo van a ver porque ella es Zuleima Martínez, a quien doy las gracias por estar aquí. Este espacio es tuyo, Zuleima, pero déjenme decirles que Zuleima es mentora, coach, es consultora estratégica, además es fundadora y CEO de ZM Consultorías and Coaching. De seguro es un espacio creado del corazón para acompañar a otros en sus procesos de crecimiento y liderazgo. Prepárate, que tú estás escuchándonos en estos momentos para una conversación que te invita a mirar hacia adentro y avanzar con propósito. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenida, Zuleima. Es un honor tenerte en este episodio y aquí empieza lo bueno. Antes de contestar, porque quiero dejar la pregunta en el aire, antes de contestar la pregunta, la respuesta que nos tienes preparada o no sé si conozcas qué es lo que tengo preparado yo para ti, pero quiero que nos cuentes un poco y sin más preámbulos, la pregunta que te dejo es, ¿cuál fue ese punto de inflexión en tu vida que marcó un antes y un después? El micrófono es tuyo. Bueno, audiencia, un gran saludo para todos. Marta, un gran placer estar en este espacio maravilloso. Voces que transforman, porque cada uno de los que están acá transformamos vida, tocamos vida, pero a través de nuestras experiencias. Y eso es Yes. maravilloso y qué bueno que queremos trascender, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas cosas. Entonces, bueno, igual como dijo Marta, estoy ubicada por esta pantallita desde la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela. Valencia es la tercera ciudad más importante de nuestro país. Es la industrial, todavía quedan industrias, ¿no? Acá. Y es maravilloso porque tenemos las mujeres de esta ciudad. Tenemos una característica, ¿no? Somos todas dinámicas, hiperactivas, podemos vivir en esos países donde todo el mundo va corriendo rapidito. Bueno, así mismo podemos vivir nosotras. Así que nuestro día a día también es así y entonces somos unas pulpos, hacemos de todo, amén de que todas las mujeres hacemos como cinco o seis cosas a la vez, con el respeto y vamos a decir así de todos los colegas caballeros. Mira, mi vida ha sido bien complicada, vamos a decirlo así, ¿no? Porque he pasado por muchos procesos de la vida que me han tocado duro desde que me cambiaron el nombre cuando nací, porque no me iba a llamar Zuleima, sino María Alejandra. Entonces, bueno, no sé por qué cuando mi papá me fue a presentar, pues dijo, ¿cómo es que era? Y es María Alejandra. Entonces, Zuleima, ajá, bueno, mi mamá me llamaba en la barriga todo el tiempo María Alejandra. Entonces yo Ok. empecé con un problema de identidad, ¿no? Ese es el primer, como digo yo, encontronazo de la vida, porque mi mamá cuando me hablaba María Alejandra, y luego después cuando ella me cambiaron mi nombre, como digo yo, mi identidad, pues mira, yo no hacía caso, yo no hacía caso. Entonces empecé con procesos terapéuticos, ¿no sabes? Porque mi mamá decía, ¿qué le pasa a esta niña que no quiere? Pero cuando ella me decía, María Alejandra, entonces yo ahí venía, ¿no? Entonces, bueno, desde pequeña he estado en procesos terapéuticos, ¿no? Que a lo mejor las personas antes no lo veían así. Yo tengo 67 años y las personas decían, llevarte a un psicólogo, un psicopedagogo, ¿qué es eso, no? Eso ni los padres de uno lo entendían, ¿no? Pero fue así. Y luego después entonces pasé por una serie de cosas bien problemáticas en mi vida que no han sido fáciles, no han sido fáciles. Porque he tenido decesos en mi alrededor, sobre todo de mi papá, de mi mamá, deceso de mis hijos, porque no los pude tener, pero bueno, abortos, tres abortos, eso también te toca. Además de eso, me casé tres veces y después una relación y entonces he sido viuda. Entonces, creo que el dolor siempre ha estado presente en mí, porque bueno, por muchas circunstancias.
y la que más me pegó en esa época, Marta, fue que, bueno, como químico, pues empecé a desarrollar muchos proyectos en Venezuela, aquí en Venezuela, en la petroquímica, y hubo una explosión, un reactor, y me contaminé con una sustancia que se llama piridina, y eso me dejó aniquilada. Wow. Yo no me debía haber, vamos a decir así, contaminado, ¿no? Pero el bombero que me rescató pensó que yo estaba muerta. Y entonces resulta ser que me quitó la mascarilla. Y entonces yo inhalé y la exposición la pasé, la sobreexposición la pasé. Entonces esa sustancia pone estéril a la mujer. Entonces mi enfermedad ocupacional, producto del trabajo, que me dejó anulada para toda la vida, porque bueno, hice intentos, trabajo y más trabajo, pero bueno, a la final no pude. Lo que no es para uno, Marta, no es para uno. Uno no tiene por qué insistir en la vida, ¿no? Ese fue un dolor muy grande porque, bueno, no podía tener hijos, en esas circunstancias casi pierdo un riñón, una pielonefritis horrible que me daban, yo decía, bueno, me voy a morir, ¿no? Entre todo ese proceso. Pero yo estaba debatida, pero nunca me deprimí, ¿sabes? Sino que debatida con ese dolor, porque a mí una rabia por dentro, ese señor cuando yo lo vea tenía ganas de matarlo, mira, y yo duré mucho tiempo, Marta, con la imagen de esa persona en mi mente, ¿no? Y fue bien traumático. Luego después, bueno, mira, me gradué de bachiller a los 15 años, estudié en una universidad aquí en los Andes, en la parte, vamos a decir, occidental de Venezuela, y me gradué justo a los 20 años, me gradué en los 5 años justo de químico, y qué maravilloso fue eso, y conocí a una persona, y con esa persona me iba a casar. Resulta ser que mi papá feliz, mi primera hija, la preferida, porque yo soy la segunda de 4 hermanas, mi papá me decía, sí, preparamos todo, vestido, todo, iba a ser fuera de la ciudad donde yo vivo, se trasladaron todos los invitados, ¿y qué te parece? Que no llegó el novio. Me dejaron Oh, así, ajá. Entonces, mira, qué dolor. Mira, yo rompí el vestido, porque me wow. casaba, por civil y por la iglesia, ¿no? Y yo decía, wow. Entonces sí, pasaron muchas cosas. Entonces, resumo todo esto para que sepan que el dolor siempre ha estado presente en mí y lo trabajo como psicoterapeuta, ¿no? Porque hay que aprender a transformar el dolor en lo positivo y arraigarse de ahí y saber qué es lo que miras hacia adentro. Y cuando viví más el dolor, cuando me dicen, bueno, mire, en la pandemia apareció cáncer, ¿qué es esto? Yo tengo familia con cáncer, mi hermana la mayor y mi mamá también, que paga en cáncer, tenía cáncer óseo, pero siempre nos controlábamos. Y mira, apareció en el 2022, en el 2021, perdón, y me la dieron tomada, quimio tomada en los senos. Bueno, porque vamos a decir así que no era tan invasivo, pero luego después salí, bueno, vamos a decir así, ilesa de eso, y el año pasado me tocó que fue rapidísimo. El médico me dijo, hay que ir a quimios y son quimios de una semana. Te podrás imaginar mis venas cómo estaban. Y yo dije, bueno, wow, aquí esto me va a tocar, ¿no? Muchas cosas, era muy agólic, ¿no? En mis trabajos yo no medía el equilibrio vida familiar trabajo, sino que trabajo. Me dieron 2 accidentes cerebrovasculares, uno en el 2008, otro en el 2010, y siempre, como te digo, el dolor estuvo presente. Entonces, ese punto de inflexión mío fue que dije, bueno, la pérdida de mis seres queridos, la pérdida de todas las cosas que he tenido, los hijos, los esposos, que me hicieron ver de que nada es eterno, ¿no? Y yo estaba como que arraigada así en que, cóchale, sí, eso es eterno, eso es eterno. Y yo decía, no, esas son pruebas que por algo me la está poniendo la vida, ¿no? Y yo decía, bueno, eso por algo está ahí y seguro que va a redefinir mi camino, ¿no? Entonces, bueno, yo con todo esto que he pasado, a través de mentores que se los agradezco, mis jefes, terapeutas, coaches, me dijeron, Zule, hay que redescubrirse, tienes que volver a salir como tú, porque yo tengo una metáfora del delfín. Yo cuando me quiebro y me rompo, me voy al fondo del mar como hace el delfín cuando está en peligro. Y entonces luego después ahí me fortalezco, me curo, ¿no? Me sano
curo esas heridas y luego después vuelvo a subir a la superficie como el delfín, saltando y brincando y que aquí ya estoy emocionalmente. Entonces la trabajo muchísimo, por eso es que con mis consultantes me gusta trabajar cuál es el animal que los define y cuál es el animal que va amarrados, vamos a decirlo así, a ellos a través de su horóscopo, ¿no? Yo soy pisciana, Wow. obviamente mi signo es de agua y soy ascendente Leo. Entonces lo soñadora y lo psíquico y lo profundo me lo da Piscis y lo líder, lo fuerte, lo que tienes que estar de resiliente, de estar ahí en las cuerdas recibiendo esos golpes, me lo da Leo porque soy ascendente Leo. Entonces, bueno, mira, esto me ayudó a reconstruir mi dolor y tengo una filosofía de vida que la llamo la trilogía del cambio. Y la trilogía del cambio acompaña a Zuleima en todos sus momentos. Oblígate, recuérdate y sea agradecido. Entonces, ese punto de inflexión para mí ha sido importante y cada vez me lo digo, Zule, oblígate. Entonces, ya yo digo, ajá, oblígate a qué, a tu bienestar, a crecer, a aceptar lo que te sucede, ¿no? Y después recuérdate tu esencia, lo que vales, tu autoconocimiento, tu proceso de resiliencia y sé agradecida. Yo soy una persona religiosa y soy muy agradecida. De verdad que trabajo la gratitud muchísimo y eso me hace fomentar la resiliencia. Entonces, por eso que eso detonante la historia, que es bastante larga, pero la he querido así como que bueno, colocarla así, me obligué, Marta, me obligué a salir de la zona de confort, de ese dolor que había profundo en mí y de que, ¿por qué me pasa? Yo decía, pero bueno, Dios, ¿qué es lo que estoy pagando yo aquí? ¿Qué es esto, no? Y entonces, bueno, cosas que me dio la vida para poder transformar a otros, ¿no? Y asumir la responsabilidad, obviamente, de mi crecimiento. Entonces, ahí es donde tengo ese punto de inflexión en mi vida, ¿no? Trabajar el dolor, redescubrirme, trabajarlo y obligarme a que sal de la zona de confort, acepta lo que es y conviértete en esa mujer poderosa que yo digo que soy. Y así soy, poderosa. Eres un ser lleno de descubrimientos y qué bueno que estés aquí acompañándome hoy porque estoy segura que muchos van a aprender de ti. Eres resiliencia en paz. Eres una Sí. persona que se reconstruye y sí, conozco a muchos, pero las historias son distintas. O sea, el Ujú. concepto abarca a muchas personas, pero desde su historia, ¿cómo lo Ajá, aplica? Y es sí. maravilloso escucharte porque espero que la audiencia tenga una libreta de apuntes porque aunque no es su propia historia, se pueden llevar de aquí joyas, perlas para Así. aplicar a su propia historia. Sí, Entonces, claro, pueden aplicar la trilogía del cambio. eso me Oblígate, encantó recuérdate y y sé sé grato. agradecido. O sé agradecido. Así es. Sí, está muy interesante. Entonces, ¿tienes claro si yo te pidiera en este momento cómo describes a ese yo anterior tuyo, antes de esa trilogía? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo llegas a este momento? ¿Cómo eras? Bueno, yo creo que yo siempre he sido soñadora, o sea, yo era bueno, una mujer fuerte y soñadora, porque siempre lo he sido así, ¿no? Pero comprometida, ¿sabes? La vida me permitió comprometerme a guiar a otros, porque yo tenía un camino, yo decía, este camino va a ser para guiar a otros, entonces era una mujer fuerte, soñadora, lo sigo siendo, ¿no? Obviamente, comprometida con guiar a otros, pero, ¿sabes? En ese momento era sin comprender todo eso, todo eso que Mm. estaba a mi alrededor, ¿no? Sin comprender que la resiliencia no era resistencia, ¿no? En ese caso, ¿no? Porque a veces uno tiene que ver que en ese momento la resiliencia no era solo resistencia, ¿no? Sino ese poder que me iba a dar a llevar a la transformación, ¿no? Y entonces fíjate qué maravilloso. Entonces, me enfocaba así en el liderazgo para otras personas y de otras personas, pero yo me olvidaba de mí. Y entonces yo decía, pero bueno, tu autocuidado, ¿dónde queda, Azul? Entonces yo, a mi yo anterior, siempre cuando lo recuerdo, le digo, que mal me porté contigo, ¿vale? Y a veces lo regaño y le digo, oye, pero ¿por qué no me abriste los ojos en ese momento, no?
Pero creo que mi filosofía y mi teología del cambio me dijo, Zule, mira tu esencia, mira hacia adentro y recuérdate siempre que quién eres, ¿no? Esa Ujú. persona. Entonces yo, a mí yo siempre le digo, sí, te voy a acompañar en este camino, no te voy a dejar solo otra vez. Y bueno, y vamos a aprender juntos, porque bueno, hemos aprendido juntos. Bueno, definitivamente te me adelantas en las respuestas, pero yo quiero detenerme aquí en un proceso porque cuando te escucho mencionar, eh, pasas por esos procesos de contaminación. Mencionas desde el día en que te cambiaron el nombre, que Ay, sí. esa falta de identidad, luego la contaminación, la explosión, luego la aparición de enfermedades y esto que a veces y sales tú como la siempre viva, ¿no? Sí, Aquí estoy, tú aquí dices estoy. así. Así. Pero si yo te dijera, escoge uno de tus mayores desafíos. ¿Y cómo hiciste con ese desafío, frente a ese desafío, para pasar al siguiente nivel? Mira, el desafío para mí más grande fue el que me enfrenté porque me hice múltiples, pero múltiples exámenes exploratorios para poder dar a luz, ¿no? Y fueron dolorosos, ¿sabes? Fueron dolorosos, Me imagino. estuve con médicos en Europa, ¿no? Y cuando eso no se hablaba de Alemania, te estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Y porque mi primer intento para tener hijos fue a los 40 años. Yo creo que ya a esa edad uno como que dice, oye, ya usted está como que pasadita, ¿no? Usted no puede estar en eso, ¿no? Pero ese desafío, fíjate, yo decía, no, estos médicos me dicen que sí puedo, me pueden hacer exploraciones en la matriz, me pueden cambiar el pH, entonces me desintoxicaron. ¿No? Y entonces ese desafío para mí era cada vez, pero cuando salía en estado y lo perdía, yo decía, "Uy, no pudimos esta vez. No pudimos esta vez, bueno, ahí me desvanecía y yo por dentro, nada, Zule, tú eres fuerte, esto no es para, seguro que vamos a salir de esto. Yo confiaba porque yo soy religiosa y soy devota de la Virgen del Carmen, ayúdame, ayúdame. Y bueno, y con mis guías espirituales, no te debilites, Zuleima, y vamos para el segundo intento. Entonces, cuando fuimos al segundo intento, igual lo pierdo y yo decía, pero bueno, yo decía, Zule, sí, sí puede. Encontré un médico que me dijo, eso seguro que es mental. Y yo decía, wow, me voy a tener que trabajar la emocionalidad porque seguro que es que esas ansias de ser madre, entonces, y de tener hijos, pues a lo mejor me estaba bloqueando emocionalmente. A lo mejor no, me bloqueaba emocionalmente, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que empecé a trabajar con hipnosis, regresiones, que me las hacían a mí. Entonces luego pues de ahí me gustó y dije, bueno, voy a empezar porque psicología fue lo último que estudié. Entonces, bueno, voy a empezar ese desafío a trabajarlo conmigo y a manejar esa emoción. Y entonces salgo en estado y wow, yo pegaba el grito, sí, estoy en estado. Cuando el primer mes fino, segundo mes fino, tercer mes fino, cuarto mes, yo nada, aquí va. Y eran morochos, hembra y varón. A los 5 meses empecé con un problema de sangrado. Le digo a mi esposo de ese entonces, mira, me siento mal, está psicoseada, Zule, está psicoseada. Yo le digo, no. Entonces mi médico de cabecera me dijo que si en ese momento me hubiese, pues prestado atención mi esposo, mi ex esposo, pues entonces me hubiesen salvado uno. Pero lo vi muy mal porque me dio una parálisis, me paralicé de todos lados porque cuando entré a quirófano había una herina, vamos a decir así, un instrumento quirúrgico que estaba contaminado. Me paralicé este lado, el lado de la cara. Y yo decía, wow, me voy a morir acá. Entonces, ese desafío, dije yo después, que lloré, que ahí es donde yo hago esa terapia de aprender a llorar desde adentro, que yo me desgarraba desde adentro, Marta. Yo decía, la única forma de calmar esto es llorando desde adentro, donde ahí dijo Zule, la vida no te va a tocar con hijos, te va a tocar a lo mejor con sobrinos, así que rompe eso de una vez, no es para ti. Y bueno, ya pasaste por eso, surfeaste todas esas olas, tuviste ahí, te hundiste en el mar y saliste otra vez y dijimos, nada, aquí estamos fortalecidos, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no pude ni siquiera adoptar porque en Venezuela es complicado adoptar un niño y no lo podía, entonces he sido voluntaria toda mi vida.
y entonces iba a casas de hogares de niños, y entonces, bueno, creo que llenaba, creo no, llenaba mis ansias de mamá con esos niños, ¿no? Pero me fortalecía porque yo estaba clara de que no eran míos, pero sí los ayudaba a crecer, a pasar por sus procesos de cáncer, porque eran también niños que tenían procesos de cáncer, procesos respiratorios, y fue maravilloso. Entonces, ese desafío a mí, que te digo, Marta, de que luché muchísimo con él, es como que cuando te estás ahogando dentro del mar y tú te quieres salvar hasta que dijo, Zule, te salvas de una vez y aquí esto no es para ti. Así que vamos a surgir de nuevo y listo. Así que ese es el más grande que tengo, el más grande que tengo. Y el segundo, que después la vida, porque bueno, yo dije nada, Marta, la vida tocó por enfermedades. Bueno, mi segundo esposo tuvo un accidente de tránsito, bueno, fue trágico, pero el tercero viví con él un proceso muy desagradable de diabetes, ¿no? Y de diabetes y de cáncer de próstata. Entonces, cada vez que me decían, señora Martínez, hay que cortar un dedo, señora Martínez, ahora hay que cortar el pie, wow, yo explicarle a mi difunto esposo italiano en una forma, mira, hay que cortarte el pie, y wow, yo manejaba eso como tú. Pero creo que el último desafío que he tenido, lo tuve ahorita en este 2025, una caída, y esta caída no, seguro que me iba a pasar. Mi sobrinita estaba en la cocina, la niña se le volteó todo el sartén con la fritura, y yo salí del baño corriendo y me caí, y eso me hizo todavía, porque estoy en tratamiento, un traumatismo cráneoencefálico medio, no severo. Y entonces eso me hizo perder la visión en estos días, o sea, bueno, hace un mes ya, y ahí sí te voy a decir, Marta, dije, Dios santo, después que veo la vida, después que estoy en la vida, pues ahora voy a quedar en la oscuridad, ¿no? Entonces ese desafío fue luchar nuevamente, Zule, conmigo, a decir, si esto es lo que te toca, vas a cambiar un sistema de vida. Así que recuérdate que eres fuerte, oblígate a que sí vas a seguir, y sea agradecida porque todavía la vida te mantiene acá, como está. Entonces esos han sido los desafíos maravillosos que he tenido, y que los he luchado con mucho ímpetu, ¿sabes? Wow, Con mucho. definitivamente esa trilogía filosófica que has planteado eh, Sí, te ha mantenido y es admirable porque diría uno, no, esta mujer mañana ya no se para más, ya se se queda suicida ahí. o se suicida. Sí, ok, sí, entiende la vida, el mensaje de la vida de una manera Sí, diferente y procede a hacer eso que están mencionando, ¿verdad? es es así, es así, es así, es así. Es Pero has como tú dices. mencionado, sí, dime, es como que Eh, me encanta. que te digo que es como que cuando tú renaces nuevamente, ¿no? Y tú dices, bueno, nada, esto tienes que mirarte hacia adentro, y por eso es que yo digo que mi autoconcepto, mi autoconocimiento lo admiro y lo valoro cada vez, y por eso le digo a los que están conmigo, vamos a trabajar tu autoconcepto, tu autoconocimiento, tu identidad. Por eso, para mí, la PNL me la apliqué muchísimo, y yo la trabajo porque trabajo la identidad. Sí, sí, cuando nací tuve un problema de identidad, pues entonces, ¿quién más para trabajar? Claro, después que conocí esta maravillosa técnica, herramienta, como la quieran llamar todos mis colegas, yo le digo que es una magia, pues trabajar la identidad de las personas, ¿no? Por Pero qué maravilloso, supuesto. ¿verdad? Que sí, que no, hay que debilitarse. Yo creo que sí, tú te rompes, te quiebras, pero hay que saber cuáles son las herramientas que tienes para seguir adelante, ¿no? Y no quedarte atrás ni hundirte, porque yo estaba, como me dijo mi psicólogo, yo tengo un psicólogo de acompañante, y me dice, a mí me hubiera pasado eso y yo me muero y me suicido. Dice, sobre todo lo último que te dio. Y yo le digo, bueno, nada, desafío de la vida. Definitivamente. Desaf- Desafío. Así. Desafortunadamente, otros no ven la vida como tú la ves y qué bueno que Sí, estés compartiendo tus perlas sí, de sabiduría, porque eso te hace sabia. Estamos hablando con una sí. mujer que ha trasegado, se ha caído, que ha tenido bastantes caídas. Y yo siempre traigo a colación el ejemplo, Zuleima, del monitor. Cuando la persona está viva, ese monitor hace pit, 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 Así ¿cierto? es. Así es. Pero si está ya muerta, que se acaban sus signos vitales, ¿cómo va? O, Ya.
o listo, así, pi, en listo. Entonces, Desconecta. ¿para qué esta metáfora? Para decirle a la audiencia que la vida va de arriba hacia abajo y eso Hacia nos abajo. permite estar en esa Así es. competencia por estar vivos y esto es lo que veo en esta maravillosa y extraordinaria mujer, Zuleima, desde Venezuela. Qué hermoso. Yo sé que te has caído muchas veces, pero algo que recuerdes que se haya roto dentro de ti y que nos cuentes cómo te restauraste. Me acuerdo siempre de la técnica japonesa, asiática, de reconstruir con hebras Sí. de oro. Pero Sí, cuéntanos sí. algo. Sí, yo lo utilizo en mi vida, porque me he roto, o sea, siempre en una entrevista me dijeron, ¿usted se rompe o se quiebra? Y entonces yo le digo, las dos cosas, pero cuando he estado en los peores momentos me quiebro. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo reparas tus heridas? ¿Cómo tú, haces que esos fragmentos de tu vida sean brillantes nuevamente? Yo le digo, mira, porque yo practico la técnica del Kitsuji. Y Kitsuji, ¿verdad? Es la técnica japonesa para qué? Para embellecer cada una de las cosas que se han roto. Y entonces yo reparo mis heridas, mis cicatrices con esa técnica, pero también va amarrada a lo que es mi filosofía de vida. Oblígate, recuérdate y sea agradecido. Entonces, fíjate que lo practico muchísimo. ¿Y cómo hace Zuleima? Yo dibujo, porque yo tengo una especialización en arte terapia, mención garabatos terapéuticos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo? Cuando yo estoy en ese proceso y les invito a todos, dibujo algo que esté fracturado, ¿no? Entonces yo normalmente lo que siempre dibujo son peces, porque ese es mi signo, pero cualquier persona puede dibujar lo que le venga en ese momento, pero mí en ese punto, pues dibujo lo dibujo todo fracturado. Y luego después, ¿verdad? Esa fractura, agarro como que si yo estuviera haciendo la técnica, agarro mi color dorado y voy coloreando cada una de las fracturas, cada una de las fracturas. Cuando veo el delfín, lo veo con ese azul bonito y acompañado de ese cierre dorado. Y yo digo, wow, ya azules, o sea, fragmentos brillantes, qué maravilloso, ¿no? Entonces yo les digo a todos ustedes que practiquen esta técnica, es súper importante hacerlo. Yo lo hago pues, como, con mi animal preferido, pero tú puedes extrapolar esa herida que tienes en ese momento, ese quiebre, dibujándolo, porque además de eso que vamos a decir así, alivias tensión, es terapéutico y aplica sobre todo ese cierre, porque las heridas, esas cicatrices son cicatrices que te están diciendo, oye, te equivocaste, erraste, fracasaste, pero mira ahora cómo quedó tu arte. Una vez reparado, arte porque tú te perdonaste. Y ahora te amaste, te quisiste. Entonces, por eso es que yo le digo el te, ¿no? Ámate, quiérete, perdónate, oblígate, recuérdate y sé agradecido. Así, tan Correcto. sencillo. Qué bonito, qué bonito. Y mira, a veces hay personas privilegiadas que desde que nacen acompañados por seres que están ahí pendientes, pero otros no Sí. tenemos esa fortuna y nos toca recurrir a mentores, a acompañantes, a maestros. E incluso dentro de la misma familia uno encuentra personas que le dan una Ajá. frase de apoyo, un consejo. Pero, ¿quiénes fueron clave en tu proceso de sanación o de evolución? Mira, pues mm, mi papá y mi abuelo siempre fueron, ellos practicaban mucho ser Rosacruces, ¿no? Entonces, dentro de todas mis hermanas, se practicaba mi papá metafísica y Rosacruz, y cuando yo veía la cosa y lo veía, esto como brujería, decía yo, ¿no? Pero bueno, con todo respeto. Pero entonces cuando me empezaron a visualizar, porque yo tengo un don que yo veo más allá de lo evidente, o sea, yo soy muy intuitiva, ¿no? Y por eso lo he desarrollado mucho con el coaching holístico, pues yo leo el péndulo, yo leo las cartas, yo leo las runas, pues interpreto las cartas españolas, tengo muchas habilidades que las utilizo para mis consultantes, para ayudarlos a que se descubran mejor y también me las apliqué conmigo, ¿no? Y fíjate que
El Rosacruz fue importante para mí, ese guía espiritual todavía lo tengo, lo manejo, es el que me reconforta, me dice y me ayuda en esos momentos clave, mi psicólogo, mi mentor, mi coach, pues bueno, como siempre digo, las personas que han sido mis jefes, que todavía tengo la dicha de que ellos todavía estén. Y cuando mi Claro. mamá y mi papá estaban vivos, sobre todo mi papá me reconfortaba mucho. Mi mamá no, porque mi mamá era una persona poco kinestésica, que no le gustaba que la abrazaran ni nada. Mi papá sí. Y entonces él sí le decía a uno, hija, yo te voy a ayudar, yo te guío por acá. Y siempre fue yo era la ovejita y él era el pastor. Y ahí iba conmigo. Pero sí, esas personas han sido maravillosas, mentores de libros. Vilma Núñez ha sido para mí maravilloso. Yo le digo que yo soy la Vilma Núñez venezolana. Pues bueno, Frida Kahlo, que también tiene una Oh, historia muy parecida a la mía, la Madre Teresa de Calcuta. Entonces yo creo que ahí estoy muy agradecida con esas personas y hoy en día todavía con mi psicólogo, con mi mentor y con mi coach y ahora con mi tutor, porque tengo dos tutores en la universidad. Y les agradezco muchísimo, ¿no? Yo soy una mujer muy agradecida, de verdad que sí. Doy sí, bastante, ¿verdad? Para recibir, ¿no? Y por eso es supuesto. bonito porque es así. Pero sobre todo, yo había perdido y quería aquí decirles a las personas que no Ujú. te olvides de la parte espiritual. Y yo en esos momentos de quiebre, yo decía, bueno, me abandonó Dios, yo pendiente de la Virgen, aquí rezando, yendo para misa, todos los domingos, y mira todo lo que me pasa. Entonces hubo como un divorcio, de eso, donde yo decía, bueno, no rezaba, no decía nada, estaba como muy arisca, y yo dije, Pazuleima, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces recuérdate, y entonces empezaba, no, oblígate, recuérdate. De paso que las tengo aquí pegadas por todas, en donde yo trabajo, tengo todas esas, la R, la O, y sé agradecido por todos lados, ¿no? Y fíjate que lo había perdido. Después cuando migré, que yo estuve en Chile y me tuve que venir a Venezuela porque mi mamá estaba muy grave, mi hermana la última, y me llegué antes justo cuando comenzó la pandemia. No pude salir del país nuevamente y entonces perdí toda la oportunidad de mi visa que tenía en ese momento y no pude regresar. Y entonces ahí me volví a divorciar del proceso de espiritual. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Entonces la pandemia, por eso es que yo digo que la pandemia para mí fue fabulosa, amén, de que a mí me dio COVID 4 veces. Y te puedo decir que dije, no, Zule, la parte espiritual no la puedes dejar de un lado, porque es lo que te llena, es lo que tú, te alimenta de la fe y de la confianza, ¿no? Y de la autoconfianza. No dejes tu autocompasión por un lado, autoperdónate, ten autocompasión, pues no seas tan dura contigo, no seas tan dura con la vida. Entonces, mis guías me volvieron a colocar por el camino correcto. Y bueno, fíjate, yo todos los días, antes de yo de levantarme, meditación, escucho el salmo del día, ¿no? Y jueves y domingo escucho la misa. Cuando voy a presencial, pues voy a presencial los domingos. Y tengo un ritual, yo tengo un ritual de agradecimiento cuando me levanto, ¿no? Y siempre lo digo. O sea, yo, Zuleima Martínez, soy agradecida, ¿verdad? Y vivo en positivo. Y agradezco todo lo que tengo y lo que no tengo. Ujú. Entonces, creo que la parte religiosa no se puede dejar, no la dejes de un lado. Tampoco es que te vas a acordar de esos símbolos y esos cuando estés en un apuro, ¿no? Sino que hay que mantener sin llegar a que seas dependiente de ese proceso religioso, sino que ten tu espiritualidad, maneja tu espiritualidad de tu ser, ¿no? Sobre todo, pero también acompáñalo con la parte religiosa. Y yo creo que eso a mí me ha funcionado muchísimo. Pero sí hubo momentos en que dije, bueno, no quiero nada, de verdad, me abandonaron. Es más, intenté hasta cambiarme de religión. Y yo dije, no, pero si en mi casa somos católicos y en mi casa se reza todavía el rosario y hacemos muchas Sí. cosas, porque yo me voy a cambiar, ¿no? Entonces ya estaba creyendo en otra gente que me quería convencer y digo, no, señor, aterriza nuevamente, Zuli, aterriza aquí, aterriza. Y bueno, mira, seguimos en este proceso. Ok, bueno, yo aprovecho porque
Tú hablas mucho de la oración, que eres creyente y esto, independientemente de la religión, y es precisamente que encontré en eso, en la capacidad de comunicación con ese ser superior. Ah, Y de ahí mi experiencia para escribir este pequeño libro guía taller, y es precisamente de la mm, súplica al decreto, la ciencia del despertar consciente, porque considero que cuando se pide en carencia, lo he descubierto, pues el universo es Dios. Dios es el todopoderoso, el proveedor por excelencia. Y entonces si yo le digo a él, no tengo, pues él siempre nos va a decir, ok, estoy de acuerdo contigo, pues no tendrás. Y está escrito en muchos versículos de la Biblia, y lo he venido mm, leyendo y entendiendo de esta manera. Por eso esta guía es una práctica de manifestación consciente basada precisamente en la espiritualidad, pero también en la ciencia, en la qué bueno. cientificidad. Y me Sí, encanta yo voy eso por ahí, que... yo voy, también voy por ese camino. Mi libro Me está en encanta, revisión, se llama Vida en Positivo, Lecciones de Buen Vivir, y de verdad que es maravilloso. Ahorita me ya está encanta. el segundo es el camino hacia hacia la resiliencia, Uh, ¿no? Donde va a ser una guía también. Y mira, un poemario que también ahí que hermoso. tengo, sí, por ahí sí. Ayer mandé un escrito para un concurso literario y bueno, vamos a ver Qué cómo me va, ¿no? bonito. Sí, pero sí, Excelente. me llena muchísimo y creo que la gente también, a todos los a la audiencia que nos está escuchando, escribe porque eso es terapia, dibuja porque eso es terapia, conversa contigo frente al espejo porque eso es terapia, reconoce todo lo que tienes, tócate, mírate de un lado, como digo yo, mírate de este lado, qué te ves, mírate del otro lado, dibújate y qué es lo que no te gusta de ti, corrige lo que no te gusta de ti y sobre todo busca ayuda, ¿verdad? Busca redes de apoyo, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir de muchas cosas. Así Ok, es. excelente. Vamos a entrar entonces en tres preguntas porque quiero saber de esa Zuleima de hoy, la persona que eres hoy. Y la primera pregunta la voy a soltar las tres, y tú Ajá. arma tu narrativa porque me encanta escucharte. Yo me quedaría aquí callada y que me cuentes todo porque me parece maravilloso todo lo que traes a esta mesa, a este espacio de voces que transforman. La primera pregunta es, ¿cómo te ves ahora comparada con quien fuiste en algún momento? Porque sé que no eres igual. Aquí hay una broma que yo siempre le digo a mi esposo y a mis amigos. Mi esposo siempre, todas las noches se acuesta con una mujer diferente, pero Sí, refiriéndome a mí. Yo me levanto y sé que a la cama no voy a regresar siendo la ajá, misma que me levanté. La exactamente. segunda pregunta es, ¿qué habilidades observas o qué creencias o también hábitos nuevos han florecido en ti? Y por último, ¿qué mensaje, ya dejando a ese yo del pasado, qué mensaje, tú lo mencionaste antes, pero detengámonos un momento. Si tú traes mentalmente a esa Zuleima del pasado, ¿qué le dirías? Bueno, ahí le diría, Zuleima, confía en el proceso. Esto tenía que pasar, así que confía en el proceso. Esa es la primera, esa es la respuesta única que tengo ahí para eso. Confía en el proceso, ¿no? Ok. Porque es un proceso de vida. ¿Y Ajá, cómo te así ves que ahora? y ¿Cómo ahora, te ¿cómo ves? me veo? Así, como me veo, motivadora, resiliente, enérgica, humana, con vocación de servicio, maravillosa, con una vida plena. Así me veo. Antes no me veía así, ahora sí Y me veo. hermosa, 67 años, bella, ahora me dejo mis canas, me corto mi hermosa. cabello, o sea, ya no dependo de las banalidades de los tintes, así que bueno, así que yo me disfruto muchísimo y creo que antes no me disfrutaba, hoy en día sí me disfruto y con un amor propio como lo tiene. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y después lo demás. Antes no era así, ahora es así. Y fíjate, Igual que tú, yo me levanto todos los días, no tengo pareja ahorita, pero si la tuviese, le diría, te acostaste con Zuleima Martínez hoy, mañana te vas a acostar con Zuleima Josefina, pasado mañana con María Alejandra, así que con toda esta gente, con Zule, con Teme, porque mi papá me decía así, con Zulita, o sea, imagínate, pero qué maravilloso, porque la evolución de la vida hace que uno sea así. y cuéntanos qué Maravilloso. habilidades, creencias o hábitos has notado que han florecido en ti, Zuleima. Sé que son muchos. Sí, bueno, mira.
Soy más empática, ¿sabes? Ahora soy más empática. Me costaba que me tocaran, ¿no? O sea, yo tocar a otros, ¿no? Entonces, esa habilidad la desarrollé gracias al coaching y a la PNL. Y entonces, bueno, soy más empática. Tengo una habilidad que es de conectar con la gente emocionalmente y eso no lo tenía antes. Eso es una habilidad que la utilizo mucho a diario Qué de bueno, conectar y eso me ayuda muchísimo hasta con mis audiencias, en presenciales, en conferencias y todo esto. Y creo que es maravilloso. Lo otro que tengo es una habilidad para crear y desarrollar. Yo soy una creadora y desarrolladora de proyectos de transformación. Es más, a mí me contratan universidades para que yo revise los pensum de estudio, los analice, los estudios. Entonces, esa también lo tengo como una habilidad que aprendí a desarrollarla, que antes a lo mejor estaba dormida por ahí y entonces salió dentro de todo esto que me ha pasado. qué bueno. Y creo que me ayuda mucho a observar muchas cosas. Además de eso, tengo una habilidad de, como yo lo digo, ver más allá de lo evidente y hay, la gente, no sé si lo ven en todos los países, pero una cómics que se llamaba Los Thundercats, eran muchos gatos y siempre había uno que decía ver más allá, Thundercat. Entonces ese decía ver más allá de lo evidente y yo sí, yo me considero que veo más allá de lo evidente. Es más, me dicen la coach brujita. Así me tienen así identificada, ¿no? Mis colegas me dicen, ahí viene la coach brujita. Pero son esas unas habilidades que tengo ahora. Pues artes culinarias, muchísimas. Después me puse a estudiar también para chef y descubrí esa habilidad. Me fascina cocinar sobre todo con mucho sazón, mucha especie. Me gusta la comida hindú, ¿no? Amén de la venezolana, ¿no? Pero esa combinación me ayudó muchísimo a sobrevivir cuando migré. Y tengo otra habilidad que no sabía que la tenía y era para cuidar a personas de la tercera edad, sobre Mm, todo personas con Parkinson, personas con Alzheimer y personas que están en procesos crónicos de vida, ¿no? Y yo no sabía que tenía esa habilidad de cómo llegar, cómo reconfortar a la persona, cómo ponerme en su situación de ayudarlo a florecer y entonces y acompañarlo en sus últimos momentos y sentir lo que es eso. Y por eso es que mi segunda tema de doctorado, en este doctorado que estoy haciendo, es una investigación a escala mundial de cómo afectan las emociones en las personas que tienen Alzheimer. Eso es mi mm, tema de doctorado, ¿no? wow. Para Felicitaciones. averiguar muchas cosas, pero sí, mira, estas habilidades me encantan, que las tengo ahora, ¿no? Y que bueno, ojalá vengan más habilidades porque pienso durar muchísimo. Así que yo le digo a la vida, tú me pones retos, pues yo supero estos retos. Así que todavía no me toca irme de acá. Así le digo. Así que Qué bueno. hay que tener mucha confianza. Tengo mucha confianza, ¿sabes? Creo que la autoconfianza con uno es vital para tú salir de todos estos procesos, ¿no? Y creo que así lo debe ver todo el que nos está escuchando hoy, tanto a ti como a mi persona. No se rindan, no se rindan. Todo parte de una autopercepción, autoconocimiento, de tu autodescubrimiento, de tu fortaleza interior. No tengas miedo, saca los pensamientos rumiantes, saca los pensamientos negativos, porque eso no te hace bien. Así de sencillo. Correcto, correcto, Así de sencillo. extraordinario. Me hace recordar, sí, sobre Mateo, hay un Ajá, versículo, no recuerdo el número, pero lo acabo de publicar precisamente, yo tengo un grupo en Facebook que se llama ajá, Mujer con Perspectiva Exitosa y ahí ajá, precisamente acabo de publicar eso, la ajá. fe. ¿Qué tanta fe? ¿Recuerdas cuando Jesús sanó Sí, al leproso, al así es, paralítico, al ciego? así es. No lo sanó el Sí, milagro, sino la fe. La la fe es fe. precisamente el creer, creer en nosotros mismos. Que, Sí, lo que que, pasa es que, que y disculpa que te interrumpa, la persona tranquila. ve la fe como algo que es religioso y que es inalcanzable, no, fe. Y yo
como siempre digo, fe es una sola sílaba. Así como deletreamos casa, aquí es fe. Fe. Es fe en ti, fe en tu camino, fe en tu proceso. Apaláncate en algo, ¿verdad? Y vívelo y siéntelo, ¿no? Porque es que hay gente que no tiene fe, es incrédula, no creen en nadie, ni siquiera en ellos mismos, Exacto. ¿no? Así Exacto. que No creer es en muy nosotros difícil. mismos es darle un espaldarazo a nuestro Señor porque nosotros somos los Así es, seres más perfectos ante la creación y somos los hermanos mayores. así No nos arrastramos, no caminamos en cuatro patas, pensamos y decidimos. es. Mira, Ajá. Zuleima, cuéntanos cómo quieres ser recordada, porque con tantas cosas que te pasan, pues a mí me gustaría que en este podcast nos dieras ese privilegio de saber para replicar cómo quieres ser recordada. Y a veces, Bueno, cuando uno yo creo piensa que del punto sí. A al punto B, el punto de Ajá. entrada, el punto de salida, la gente odia Sí. hablar del punto de salida, pero sí es necesario amigarnos que va a haber un momento. Entonces, Mira, cuéntanos. yo, sí, creo que en todo este proceso de vida he dejado huella, he seguido dejando huella, y yo creo que en mi legado, quiero que me recuerden como esa mujer que manejó el dolor, no venció su dolor, el dolor no la hizo vencer, como muy resiliente, como una persona que deja una huella en la transformación personal, ¿verdad? Y emocional de las personas y que se acuerden de que todo lo que yo pasé y todas mis herramientas pues les han servido a ustedes porque lo viví, no son inventadas, no son sacadas de YouTube de ningún lado, sino que son creadas por mí. Entonces yo creo que sí, que creo que debo ser recordada como esa mujer con muchas garras, ¿no? Que apostó por la transformación personal y emocional de las personas y que vio en el dolor una oportunidad de crecimiento. Así que yo te digo a ti que veas el dolor como una oportunidad de crecimiento para que eso fortalezca tu resiliencia, sigas avanzando y seas una mejor persona. Así quiero ser recordada. Y bueno, y con mucha Maravilloso. música, y con flores, con entusiasmo. Por supuesto, Zuleima, son muchas, pero te la voy a poner muy difícil. Ay, Dios mío. Solo Esto tres ha sido enseñanzas. Zuleima al descubierto en voces que transforman. Así, mira Excelente. qué buenísimo. Ahí salió el nombre. Voces que, Zuleima al descubierto, voces que transforman. En el podcast de Septiembre, no se lo pierdan. Tres Así es. enseñanzas que nos dejarías, principalmente a mí que te estoy escuchando y estoy divirtiéndome con este podcast que nos estás dejando tatuado en el alma. Tres enseñanzas y lógicamente para la audiencia que nos va a escuchar. Bueno, tres enseñanzas. Oblígate cada día. Y obligarse, la palabra suena como que es una imposición, no, aquí es que te obligues a que debes de trabajar por tu bienestar, ¿no? Entonces tienes que encontrar tu propósito y oblígate siempre a eso, ¿no? Cada desafío que enfrentas, oblígate a llevarlo con buen paso y con buen afrontamiento. Esa es la primera que dejo. La segunda que dejo, porque tienen que ver con mi trilogía, es que para mí la resiliencia ha sido un arte. Y entonces recuérdate siempre que quién eres, ¿verdad? ¿Cuál es tu esencia y que te ha servido la resiliencia para crecer? Así que recuérdalo siempre. Y eso es maravilloso. Y la otra que les voy a dejar pues de la trilogía, pues sea agradecido. Agradece por lo que tienes y por lo que no tienes. Porque nos olvidamos de agradecer lo que no tenemos. Y eso es que yo te invito en esta última enseñanza a que practiques el ayuno, pero no es el ayuno que hacemos las personas de la profesión católica, sino ayunar es, ¿verdad? Dar gracias por aquello que no puedo obtener. Un iPhone nuevo, porque mucha gente vive de eso, ¿no? Un auto nuevo, no. Así que eso para mí también es ser agradecido, se lo dejo como una enseñanza para que tú lo tengas. Así que
aprende esta trilogía que es maravillosa y espero que los que escuchen nuestro podcast vayan trasladando esa filosofía a cada una de las cosas y vayan creando su cuaderno o su bitácora de la trilogía del cambio, porque así lo tengo yo. Imagínense cómo lo tengo. Así, imagínense cómo es. Interesante. Entonces, transforma tu legado, ¿no? Transforma tu legado y sé grato. ¿Para qué? Para que el mundo te aplauda y te diga, si pudiste, si eres esa persona, ven que te acompañamos o acompáñate tú mismo. Así que eso es lo que le puedo decir de estas enseñanzas maravillosas. Zuleima, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, me encuentran en mi canal de YouTube, es Zuleima Martínez Coach. Me encuentran en LinkedIn como Zuleima Martínez Padrón. También me encuentran en Facebook como Zuleima Martínez Padrón. Zuleima Martínez Padrón en Instagram. También como ZM Consultoría en Instagram y ZM Consultoría en TikTok. Así que por ahí me pueden conseguir. Y bueno, y me escriben a consultoría y coaching zm@gmail.com. Así que para mí sería maravilloso que compartan muchas cosas con uno y que le pregunten a uno, ¿no? Porque de aquí de este podcast, tanto Marta como yo queremos que todo el mundo comente y digan cómo van a aplicar esa trilogía y cómo van a hacer y qué le ha pasado a ustedes también en la vida, ¿no? Porque Por esto es supuesto. voces que transforman personas, así de sencillo. Gracias, Zuleima, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces que Transforman. Tú lo has dicho, hoy nos llevamos claridad, propósito y una invitación poderosa a creer en nuestro potencial. Las palabras de Zuleima nos recuerdan que cada paso, cada decisión y cada proceso de transformación tiene sentido cuando lo vivimos desde la conciencia y el compromiso con nosotros mismos. Si esta conversación resonó contigo, compártela con alguien que también está buscando su próxima versión, como decimos nosotras, para no irnos igual a la cama todas las noches. Y recuerda, no estás solo, no estás sola en este camino. Estamos juntos construyendo vidas con sentido. Nos vemos Así en es. un próximo episodio. Hasta tanto, les deseo que estén bien y sigue siendo esa voz que transforma. Bye bye. Así es. Chao, chao. Besito.